Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa Guadalajara al Día. Un programa en el que, como sabéis, lo que más queremos es estar a vuestro lado. Por eso os dejamos un número de contacto, así como una dirección de correo electrónico y, como no, recordarles que siempre nos pueden encontrar a golpe de clic, pues como a través de nuestras distintas redes sociales. La verdad que hoy tenemos un programa muy variado. Lo primero de todo, vamos a conocer algo más acerca de los enclaves templarios gracias a María y Laura Lara. Y también vamos a conocer la situación que viven en la actualidad los galgos en nuestro país, aquí en España, de mano de Ecologistas en Acción. Este es el programa que tenemos preparado para esta fría tarde de invierno, así que tomen asiento porque esto es Guadalajara al Día y comenzamos. Bueno, pues ya tengo aquí muy cerquita de mí a alguien, dos hermanas que ya son habituales aquí en nuestro programa, a María y a Laura Lara. Lo primero de todo, chicas, muchas gracias por acompañarnos. Un placer. En esta ocasión vamos a hablar de un libro que, María, te pertenece a ti, un libro titulado Enclaves templarios. Lo primero de todo, ¿cómo surge la idea de apasionarte por los templarios, verdad? Algo que a veces solo plantear el nombre puede dar incluso hasta miedo. Pues surgió precisamente en relación con Guadalajara. En el año 2004 iniciamos una investigación sobre el fuerte de San Francisco y ahí encontrábamos que en esos orígenes históricos y legendarios estaba la adscripción al temple, porque la reina doña Berenguela hizo una donación a los caballeros de aquellos parajes. Y después, cuando la orden se extinguió, las hijas de Sancho IV darían las propiedades a los frailes franciscanos. Así surgió el interés por los templarios. Después yo seguí escribiendo otros libros, investigando para la tesis doctoral que ya defendí en 2010, escribiendo El velo de la promesa, Brujas, y ahora vuelvo a los templarios, que está también estrechamente asociado con los otros libros que he escrito recientemente, porque Elena, la protagonista del velo de la promesa, es la que redescubre los santos lugares, y después en la Edad Media los templarios tratarían de luchar por su custodia. ¿Quiénes eran los templarios? Un poco para ponernos en antecedentes, ¿de qué forma actuaban? Eran unos caballeros y a la vez monjes, pero no en la mitad de las dos facetas, sino al 100% cada una de ellas. En 1119 surge un grupo de caballeros presididos por Hugo de Payens y Godofredo de Senomer, y se ponen en camino hacia Jerusalén para tratar de mantener los santos lugares bajo su protección. A partir de ahí se desarrolla un gran movimiento que llevará a la suma de más adeptos a la causa, miles de personas con una formación espartana, con un rígido procedimiento de noviciado, de instrucción, y además van a desarrollar un gran imperio, porque forma la primera multinacional de la historia. También crean el sistema de la banca con las encomiendas repartidas por todo el continente, por toda Europa y en camino hacia Asia. Y ellos son realmente hombres que tratan de defender su fe, la cristiana, en esos momentos en lucha contra el Islam también en España por la Reconquista, y de apoyar a los cruzados logísticamente para que puedan desarrollar sus movimientos. ¿Eran tan intransigentes con las otras religiones como se tiene un poco la idea y la fama? Pues en la investigación encontramos crónicas y pasajes, especialmente de los templarios de la primera generación, donde parece que podían incluso llegar a compartir espacios unos y otros, los cristianos y los musulmanes, en Jerusalén. Hay que recordar que ellos, el primer sitio donde se instalan son las caballerizas del templo de Salomón que le da el rey Balduino en Jerusalén, y hay una crónica musulmana donde dice el autor que compartía lugar de oración con sus amigos, los llama así, los templarios, de manera que un mismo solar podía ser a la vez iglesia y mezquita. Con el tiempo esa
intransigencia que después se asoció a algunos de los templarios se fue extendiendo, pero claro, es algo que decimos también siempre Laura y yo en nuestras clases: no podemos enjuiciar el pasado con nuestros propios criterios, porque hoy día veneramos la paz como un valor en alza y en esos momentos era la guerra, pero en todas las civilizaciones. Me gustaría ahora que fuera un poco Laura la que nos contara, además ha sido la encargada de ese prólogo, ¿verdad?, en el libro En claves templarios, y acerca de estos templarios que tanto eran frailes como caballeros, ¿cómo era su relación con las mujeres, no? Pues así es, María me concedió el honor de escribir el epílogo de su nuevo libro En claves templarios, y las mujeres en la vida de los templarios ocupan un lugar totalmente marginal. En un primer momento tenían la regla de San Agustín, tenían los votos, pobreza, castidad y obediencia. Después van a tener una regla propia, templaria, que va a escribir uno de los parientes de Hugo de Payens, uno de los fundadores, San Bernardo de Claraval, abad cisterciense, y van a tener una mentalidad muy espartana. Por ejemplo, no podían darle un beso en la cara a una mujer, aunque fuera de su familia. Tampoco podían mirar más de una vez a una dama a la cara por si se quedaban enamorados, es decir, que mantenían el celibato hasta el final. ¿Por qué ha sido siempre los templarios han estado relacionados con ese halo de misterio que al fin y al cabo los asociamos directamente cuando oímos su nombre? En primer lugar, por esa estancia mistérica que tienen en las caballerizas del Templo de Salomón, el secreto con el que guardan todos sus movimientos, porque allí se dice que estaban buscando algo, pero no cuentan qué era esa pieza que ellos tanto perseguían. Podemos pensar en toda la estela del Grial, también en los atributos del Antiguo Testamento relacionados con Salomón y otros personajes bíblicos, y por supuesto en los relacionados con la vida de Jesús. Pero ese misterio comienza en un primer momento con el silencio y con los hábitos de vida de los templarios, y prosigue al final en el momento de su extinción en el siglo XIV, cuando el rey Felipe IV el Hermoso, el rey francés, que va a convencer al Papa, a un pontífice puesto por él mismo, por esos manejos césaropapistas, y que va a ser Clemente V el que disuelva la orden de los templarios. Al final, cuando hay un chivo expiatorio o cuando un colectivo se trata de sacar de la historia por la puerta de atrás, se lanza contra ellos todo tipo de imprecaciones, anatemas, acusaciones de herejía. Eso va a ocurrir a los caballeros del Temple, que donde habían desarrollado antes con heroísmo sus acciones, pues ahora se interpretan esos movimientos como si estuvieran relacionados con las fuerzas del mal, como si hubieran sido blasfemos, como si hubieran estado en contra de una religión que ellos habían defendido tanto. Pero yo mantengo la imagen hasta el final de los templarios como hombres de palabra, que luego se ven envueltos en una trama siniestra, porque durante su expansión, durante el auge, habían sido ellos mismos artífices de su decadencia y no lo habían sabido intuir, porque ellos habían sido los prestamistas de las cruzadas. El rey Felipe IV el Hermoso, cuando se empeña tanto en que el pontífice disuelva a los templarios, es porque tiene detrás una deuda de su reino que ha contraído su abuelo, Luis IX, y que él no va a poder pagar. Y qué mejor que quitarse al dueño de los capitales de en medio y así, culpándolo de todos los males, cargarse su imagen pública y a partir de ahí no tener que satisfacer ese pago. Laura, ¿en la actualidad sigue habiendo templarios o algo similar a esta orden? Sí, en 1981 el Vaticano hizo un registro de esas organizaciones y contabilizó más de 400 en 1981. Han seguido creciendo y en la actualidad existen personas que conviven con ese ideal templario. Ya no son monjes soldados como eran los medievales, son personas laicas, casadas, cada uno con su forma de vida, que tratan de, en este siglo XXI, llevar a la práctica esos valores intemporales, como son el valor del honor, de la palabra,
que tan necesarios son en cualquier época. María, tuvieron mucho arraigo en España y de hecho muchos de esos lugares están reflejados en tu libro, pero también en Guadalajara, ¿verdad? También estuvieron aquí. Sí, en el libro rastreo más de 500 hitos templarios de toda España y algunos de ellos de Guadalajara. He hablado antes del convento de San Francisco, también mencionar el paso de los templarios en estas tierras limítrofes del Alto Tajo con los territorios aragoneses, por ejemplo, por la comarca de lo que es hoy el románico rural, en Albendiego, en Campisábalos, también en Albalate de Zorita, donde hay una de las muestras más fehacientes de estos caballeros por tierras arriacenses. Por último, preguntarle a Laura, perdona, si realmente ahora mismo esos templarios tienen aportaciones en nuestro mundo real, en el día a día, ¿no? Esa nueva orden templaria, ¿de qué forma están actuando? Pues tienen una participación más bien desde sus grupos, desde su presencia a través de las actividades, de los actos lúdicos que organizan. Pero lo que sí debemos recordar ahora en este año 2014 es que los templarios, aunque nos parezcan personajes del medievo, siguen estando entre nosotros de alguna forma, porque en mi epílogo analizo cómo la letra de cambio, los cheques, hasta las tarjetas de crédito podemos ver su origen remoto en estos caballeros templarios que creaban encomiendas, que ayudaban a los peregrinos y que cuando estos llegaban a cada una de estas casas, pues les ofrecían una caja, les daban un código cifrado en una tarjeta para que pudieran dejar sus pertenencias, ir avanzando en el camino libres de equipaje, protegidos de los saqueadores, y en otra encomienda templaria recuperar otra parte de sus posesiones, con lo cual las finanzas, el mundo de la contabilidad les debe mucho a los templarios y es algo que todos utilizamos hoy en día. O sea que, María, podríamos decir que ahora nos hemos quedado un poco con la parte buena, ¿no? Es decir, esa parte más misteriosa y a lo mejor un poco más oscura se ha quedado en la Edad Media y ahora podemos disfrutar de todas las ventajas que debemos agradecer a los templarios. Sí, porque eran seres muy inteligentes que se adelantaron a muchos siglos y que además trataban de hacer esos inventos de una manera espontánea para solucionar su día a día y otorgaban pues un confort a los caballeros que cuando dejaban su ciudad sabían que a la vuelta la herencia no se la iba a llevar un vecino en caso de que todas las personas de su familia murieran. Además tenían un control de los caballos, eran tratantes de caballerías. Qué cosa más natural que cuando un jinete va desde Castilla hasta Francia, pues tener que cambiar varias veces de cabalgadura por el camino. Bueno, pues esto también lo gestionaban ellos y hoy cuando nos encontramos pues con el románico, con el gótico en las catedrales, también debemos recordar que la financiación de muchos de estos templos fue posible gracias a que estos individuos lograron gestionar los talentos económicos para hacerlos más provechosos y rentables. Bueno, pues la verdad que un placer, como siempre, teneros aquí en nuestro magazine, Gracias. que hayamos aprendido algo más acerca de estos enclaves templarios y sobre todo muchísima suerte con vuestro libro. Gracias. Y ahora, bueno, pues vamos a ver un pequeño adelanto de este documental, Febrero, el miedo a los galgos, que ahora, pues desde Ecologistas en Acción, nos van a poder explicar en profundidad.
Bueno, pues ya tenemos aquí en nuestro magazine tanto a Alberto Mayor, de Ecologistas en Acción, como a Irene Blánquez, que es la directora de este documental Febrero, el miedo de los galgos, ¿verdad? Lo primero de todo, este documental se está englobando dentro de un ciclo que está teniendo lugar dentro de Ecologistas en Acción, que un poco cuáles son los actos que estáis llevando a cabo. Sí, bueno, esto se engloba dentro de las cuartas jornadas en defensa animal y veganismo, que por cuarto año consecutivo organizamos desde Ecologistas de Guadalajara, y la verdad es que este año hemos realizado un programa que desde enero del 2014 hasta mayo de este año pues vamos a tratar diferentes aspectos relacionados con la defensa animal, la comida o la alimentación vegana o vegetariana. Y este año hemos querido apostar también porque los protagonistas de cada iniciativa pues nos acompañen, y de hecho bueno, pues este mes contamos con Irene Blánquez, que es la directora de este documental que encabezaba nuestra entrevista, y la verdad es que queremos trasladar de propia voz de la directora y de la productora de este documental cuál es la situación de los galgos en nuestro país. Esa precisamente es la pregunta que tengo para ti, Irene. ¿Cuál es la situación que viven actualmente los galgos aquí en España? Es increíble el número de galgos que son abandonados a consecuencia de la práctica de la caza de la liebre. Yo desconocía la práctica, pero cuando he ido investigando a raíz de querer realizar este documental, me ha sorprendido muchísimo, que yo no lo desconocía porque en Cataluña no se practica esta caza, pero me ha sorprendido que esto hace años que sucede, que se sabe y que no se está actuando al respecto, y por eso quería hacer un proyecto audiovisual para todos los públicos para compartir y difundir esta terrible situación de abandono. ¿Qué es lo que nos muestras en este documental? Se explica a través del hilo argumental de un caso, de una galguita que es abandonada y atropellada, cómo puede evolucionar el caso de un galgo cualquiera que es abandonado a consecuencia de la práctica de la caza de la liebre. Esta galguita es rescatada por una ONG en Barcelona, es operada, es sociabilizada y finalmente adoptada. Y toda esta historia, que es como un poco el esqueleto del documental, se va intercalando con entrevistas a animalistas y entrevistas a galgueros. Y además también se puede ver una cacería y un entrenamiento que el entreno es una escena muy dura, realmente, porque los entrenan algunos galgueros atados a vehículos de motor. ¿Dónde habéis grabado la mayoría de las imágenes de este documental? Podría haber sido cualquier punto de España. A mucha gente me ha dicho, ¿por qué no has hecho un poquito de aquí, un poquito de allá? Los recursos económicos eran los que eran. Pero la mayoría de escenas de caza y de galgueros se rodaron en Andalucía, en muchas partes distintas de Andalucía. Sobre todo el título refleja un poco pues eso, el miedo de los galgos, ¿verdad?, que tienen al ser humano, por cómo han sido educados y por cómo son tratados durante esas técnicas de caza. Sí, se mezclan muchas cosas. Parece que mucha gente entiende que el galgo es un animal que genéticamente ya lleva el miedo como interiorizado, son animales muy frágiles, muy delgados, muy asustadizos, pero hay un porqué a este miedo y quería mostrarlo, y por eso lo he incluido en el subtítulo. Febrero, porque es el mes que más abandonos se dan, y el miedo de los galgos porque hay un porqué a este miedo y a este temor por parte de los galgos. El problema que tenemos también en España es que muchos de ellos, como sabemos, son abandonados o incluso sacrificados. La mayoría de los galgos ahora mismo están viajando a otros países donde realmente sí encuentran un acogimiento. Bueno, en el caso de Guadalajara, la Asociación Protectora de Animales y Plantas La Camada nos ha facilitado los datos, y el año pasado cerca de 50 galgos que fueron recogidos solamente en el albergue municipal de Guadalajara, el 95% fueron trasladados a Francia con el convenio de colaboración que tienen, y la verdad es que bueno, es positivo también que ese porcentaje tan alto de animales abandonados al final pues tengan una casa de acogida, un refugio, y desgraciadamente que tengan que irse a otros países como Francia o Alemania, pues es penoso, porque deja también un poco entrever lo que decía Irene, que el galgo es una especie, una raza canina que bueno, pues que parece muy frágil, pero aquí en España parece que no le damos el respeto, o no tenemos el mismo respeto sobre esa especie que sobre otras, y finalmente lo acogen otros países, otros ciudadanos europeos, y nosotros como bueno, pues que parece que nuestra cultura es el abandono, el maltrato, y aquellos que no valen pues
desgraciadamente casos como este fin de semana en Consogra, en Toledo, que ha sido ahogado un galgo, o cuando vamos por el monte de paseo haciendo bicicleta de montaña, pues vemos algún galgo colgado, que es un poco las imágenes que nos han quedado en la retina y que desgraciadamente se repiten año tras año. ¿Está castigado de alguna forma el abandono de animales? Es decir, si hay una normativa, pero ¿realmente se cumple y es lo suficientemente dura como para que la gente esté consciente de que estos actos no tengan lugar? Está claro que la ley sí que existe, que debería ser más severa o más proteccionista, sí, pero no solamente es que la ley exista, sino que se aplique por parte de las administraciones, que tampoco no están muy por la labor, y además que se denuncie, que hoy lo comentábamos, que la población en general, los casos de maltrato y abandono se suceden mucho en zonas rurales donde todo el mundo se conoce, medio pueblo es galguero, el otro medio no, pero el otro medio no denuncia porque todos se conocen. Y yo desde aquí animo a quien vea un maltrato, a quien vea un abandono, que lo denuncie, que haga una foto, que le denuncie, porque eso es un pequeño paso que no va a caer en saco roto la denuncia. ¿Qué cualidades, un poco, qué secuelas tienen los galgos pues una vez que han sido abandonados después de estas prácticas? Bueno, para empezar, ellos no han conocido lo que es la conexión con el ser humano. Han sido usados para la caza y han disfrutado corriendo en el campo. Yo no digo que todos los galgos hayan sido infelices mientras han sido atletas, aunque hayan sufrido entrenamientos duros. Seguro que hay algunos que han tenido una vida medianamente ok, pero el problema es como de forma metódica son abandonados. Perdona, ¿cuál es la pregunta? Que me he ido un poco por las... Un poco las secuelas que ya tienen los galgos una vez después de haber sido abandonados. Claro, exacto. El galgo, como cualquier perro, pero el galgo que no ha tenido esta conexión y esta empatía con su dueño, ni esa caricia, ni ese baño, ni esos mimos, una vez es abandonado, que lo es metódicamente cuando llega a los 3-4 años de edad, siente mucha ansiedad, siente mucha confusión, no entiende por qué su dueño lo ha abandonado. Para ellos es irracional. Obviamente se sienten de repente en una perrera municipal o en la calle, perdidos, desamparados y a su merced. Y claro, hay unas secuelas y muchos galgos tardan pues, un par de años a volver a confiar en otro ser humano, porque no han tenido o han recibido maltrato o directamente no ha habido una empatía o una conexión o una relación de comunicación con el ser humano. ¿Conocéis que haya habido casos de que sí que realmente algún cazador haya sido condenado pues, por haber hecho alguno de estos actos, ya sea por abandono o por el hecho de matar a estos animales? En el caso de Guadalajara, bueno, sobre todo la Asociación Protectora de Animales y Plantas, la Cámara, es la que maneja esos datos. Sí que tenemos constancia de que ha habido denuncias en los casos, en algún caso muy concreto que se ha tenido conocimiento, y bueno, pues la verdad es que hay un trámite administrativo y suelen acabar en sanciones económicas que la verdad es que tampoco ni merecen la pena al propietario porque son ridículas. Y luego hay otro problema también, que en la mayoría de los casos de abandono que se dan, los propios dueños arrancan el microchip para que no puedan ser identificados los animales, por lo tanto ocasionándoles heridas al propio animal, y es muy difícil el hacer un seguimiento y una denuncia de ese animal abandonado o maltratado. Supongo que todos los animales que son adoptados de una perrera municipal, en este caso de la camada, necesitan un proceso, ¿no?, de adaptación a la nueva familia. En el caso de los galgos es un trabajo, digamos, un poco más específico y un poco más especial. No, ellos están deseosos de ser queridos, de ser adoptados, de conectar, están buscándolo y es muy fácil. Quizá tienes que tomarte con calma el tema de que ellos confíen en ti, pero de que se te van a pegar, en plan, no sé quién me lo comentaba, en plan pegatina. Ellos tienen muchas ganas de esta conexión, no son perros difíciles, son muy silenciosos, son para nada agresivos, son muy dormilones, no tienen... Está el tópico de que necesitan mucho ejercicio, necesitan correr, y son animales que duermen 16 horas, que son muy felinos. Y yo tengo una galga personalmente y por lo que he conocido de los galgos estos últimos años, son muy adoptables, tanto para campo, para ciudad, para nada agresivos y muy, muy, muy aconsejables. Yo se los recomiendo a todo el mundo, adoptar un galgo. ¿Qué acogida ha tenido tu documental en los sitios donde ha sido expuesto? ¿Cómo ha sido recibido por la gente? La gente está muy agradecida. Esa es la palabra que quizá más. Muchas gracias, Irene, por haber realizado este documental. Es una herramienta para muchos, muy útil para poder continuar con su labor de rescate, de recaudar pues, dinero para continuar con su protectora adelante. Es una herramienta útil, no solamente para estas protectoras o plataformas, sino también para la sociedad en general, para concienciar, para divulgar. Queremos llevarlo a escuelas, también a institutos, para que los niños también vean que la práctica de la caza de la liebre
tiene unas consecuencias que no son sostenibles, que es un abandono muy masivo del galgo español y que, sin ridiculizar o no o criticar al colectivo galguero, esto hay que planteárselo, hacerlo distinto. El control, la cría indiscriminada, el abandono indiscriminado, la no penalización de estas actuaciones. No sé si te respondo. Sí, sí. Y por último, Alberto, preguntarte, pues, ¿qué más actividades van a tener lugar un poco en estas jornadas que habéis organizado? Porque es verdad, yo creo que además ayuda mucho, van a tener la oportunidad de hablar con Irene, de poder un poco consultar todas esas dudas que a lo mejor aquí también hemos intentado un poco resolver, pero tenéis preparados muchos más actos, ¿verdad? Sí, la verdad es que este año estas cuartas jornadas tienen un programa bastante extenso, como te decía, hasta mayo. En el mes de febrero vamos a tener 2 actividades, el 4 de marzo, que vamos a hablar con Andrea Ripoll, que es una de las responsables de la Unión Vegetariana Española, que va a hablar sobre alimentación. El día 25 de marzo vamos a tener la presentación de una revista que toca todos los temas de defensa animal y de estas cuestiones de vegetarianismo y alimentación y demás, que es Ethical Magazine. Se va a presentar el 25 de marzo aquí también en Guadalajara. El resto de las actividades van a ser en la Biblioteca Pública Provincial. Luego en abril vamos a hablar también de alimentación sana con la Unión Deportiva Vegetariana, y vamos a terminar mayo hablando también de todo lo relacionado con el veganismo y un hogar que hay, que es Hogar Pro Vegan, que lo que hace es recoger animales domésticos, gallinas, patos, conejos, o sea, no solamente perros y gatos, sino todos animales que a lo mejor un día compramos un pato porque se le ha antojado al niño y lo meten en la bañera, y luego ¿qué hacemos con el pato? Pues esos tipos de animales al final hay otras asociaciones, otras protectoras que recogen todo ese tipo de animales domésticos más pequeñitos o más difíciles de ver en una protectora de animales, un albergue de animales como conocemos habitualmente, y vamos a conocer también todas las actividades, como decía, de primera mano. En el caso del documental viene Irene, en el caso de la Unión Vegetariana viene la responsable máxima, en el caso de Ethical Magazine va a venir su directora, en el caso de la Unión Deportiva Vegetariana va a venir Juan Merayo también, que es un deportista vegetariano con éxitos cosechados y demás, y en el caso del Hogar Pro Vegan pues también van a venir los responsables. Bueno, Alberto, la verdad que muchas gracias. Ya sabes que el Espacio Verde está abierto aquí para que nos muestres todas estas nuevas iniciativas, además muy interesante, la alimentación vegana, que estamos deseando conocer. Irene, también gracias por acompañarnos en la tarde de hoy y mucha suerte con tu documental, y además gracias por esa labor que haces de denuncia. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Silvia. Y a vosotros, pues lo dicho, también muchas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Eso sí, recordar que mañana volvemos a tener una cita aquí, en Guadalajara al Día.